Arturo Contreras, pie de página. Liliana Noble. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Juan Hernández, de Basta y Grupo Cantón. Ahorita con lo que acaba de presentar precisamente de estos estados en donde acaban de detectar este leve incremento de casos, bueno, no nos podemos retirar, en este caso yo me voy a referir a la Ciudad de México, que estamos hablando precisamente de un periodo electoral. ¿En qué alcaldías o en qué partes han encontrado este leve incremento? ¿Y cuál sería el llamado que le harían precisamente a estos candidatos que, bueno, con este mensaje que están dando, con esta, no sé cómo llamarle, alerta o advertencia, esa es la palabra, a esta advertencia que están haciendo, pues que extremen sus precauciones, ¿no? Que independientemente de la actividad política que estén realizando, tienen que pensar precisamente en los ciudadanos y en la seguridad de ellos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, no sé, doctor López Ridaura, si quiere comentar, básicamente. Sí, gracias. Creo que es importante el tratar de identificar, en las entidades federativas, que tienen también muchas regiones muy diferentes y muy heterogéneas, rurales, urbanas, ahí cobra todavía más importancia. Dentro de zonas urbanas, como el caso de la Ciudad de México, el poder identificar estos que llamamos clúster de grupos donde pudiera haber brotes en comunidad, esto lo hemos estado viendo en prácticamente todo el país y mucho en las ciudades. Y en Ciudad de México sí tenemos, identificamos, pero todavía no son del número como para pensar así que el brote sea específicamente en colonias específicas. Hay mucha movilidad en la Ciudad de México también, entre delegaciones, entre alcaldías, entre colonias, y es difícil el poder ahora con esta señal tan temprana, el poder identificar dónde exactamente pudieran tener mayor precaución, y por eso pues el llamado es más general en la Ciudad de México como en las otras entidades. Gracias, doctor López Ridaura. Arturo Contreras, pie de página. Buenas noches, Arturo Contreras, de pie de página. Un par de dudas sobre el proceso de vacunación al personal docente. El registro de las escuelas privadas, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Si va a ser algo parecido al de los hospitales. También si, en los primeros esquemas que presentaron en la mañana, ponen a todos los niveles, ¿no? Entonces, a ver si en los siguientes estados van a ser también en todos los niveles educativos. Y ahora que menciona esto, que va a ser un operativo diferente al operativo Correcaminos, si nos pudiera dar más detalles de en qué consisten estas diferencias, ¿no? O sea, no, supongo que no van a ser los grupos de vacunación parecidos a las células de vacunación a las que estamos acostumbrados, sino cómo se va a llevar a cabo. Y tengo una segunda pregunta después de esto. Con mucho gusto. Gracias, Arturo. Creo que es muy útil esta pregunta para que las personas trabajadoras del sistema educativo nacional se vayan preparando, sepan que ya les va a tocar su vacuna y corran la voz para que todas y todos estén preparados en las mejores condiciones. Comentemos un poquito sobre cómo funciona el subcomponente del sector educativo del operativo Correcaminos. Vamos a empezar, si son tan amables, Paco, de poner la penúltima diapositiva donde se ve lo que presentamos esta mañana de las fechas de vacunación, y comentamos primero sobre el por qué en esas fechas, en esas entidades federativas. Lo dijimos esta mañana, unas cuantas más, que son las extras, las que están en el material extra, y es esta mera, exactamente. Esto es lo que presentamos esta misma mañana, solo le cambiamos un poquito la visualización para que fuera más clara, pero básicamente tenemos un censo inicial de 3.003.000 personas que trabajan en el sistema educativo. Aquí destacamos, como lo hemos hecho en el caso del sector salud, que no son solo maestras, maestros, análogo a que en el sector salud no son solo médicas y enfermeros. Se trata aquí de un conjunto más amplio. También hay, por ejemplo, las personas conserjes de las escuelas, las personas que limpian en las escuelas, las secretarias y secretarios de las escuelas, el personal administrativo de ciertas coordinaciones territoriales. En general, se trata de aquellas personas que están en la actividad sustantiva de la educación. ¿Quién hizo el censo y por qué
se identificó este número. Partimos de un censo general que sí tiene la Secretaría de Educación Pública de todo el segmento público. Efectivamente, y lo enfatizo, se trata de todos los niveles educativos, desde la educación inicial, a cargo de CONAFE, la Comisión Nacional de Fomento Educativo, también las escuelas de educación prebásica, los jardines de niños, también las guarderías, también las primarias, las secundarias, las preparatorias, las universidades, los colegios de bachilleres, los centros de educación técnica, etcétera. Yo no tengo en este momento a la mano toda la lista completa de los subsistemas educativos, pero le vamos a pedir a la maestra Delfina Gómez y su equipo si nos proporcionan una lista de cuáles son los segmentos que componen el sistema educativo. Es muy complejo el sistema educativo. Ahora, efectivamente, reiteramos también que se trata de lo público y lo privado. A diferencia del sector salud, donde el componente privado es muy pequeñito, en el sector de educación es un poco más amplio. Sigue siendo minoritario. La gran mayoría de la educación en México es pública, lo cual es muy alentador, porque es la respuesta, desde luego, a lo que se contempla en el artículo 3 de la Constitución. Pero también hay un segmento privado y también va a ser vacunado de tal suerte que pueda activarse, iniciarse las actividades en las escuelas de este segmento. Existen, como en el sector salud, también personas que trabajan en el sector público, en escuelas públicas y también en las privadas, comparten la asignación. Y si ya son vacunadas en el público, pues desde luego no necesitan ser vacunadas como entidades privadas y viceversa. Veamos ahora esta clasificación o esta organización de acuerdo a lo que se irá poniendo. Aquí están estos estados en esta semana, empieza en 20, termina en 27, esta empieza en 28, termina el 4 de mayo, aquella empieza el 5 de mayo y sigue hasta el 11, etcétera. Por eso se ven los días de la semana aquí, porque son la fecha en que termina y luego es la consecutiva de donde empieza. O sea, es la fecha de inicio, el 5, el 28, el 12, etcétera. ¿Por qué en este orden? Y esto es importante para que los gobiernos de las entidades federativas, que están listadas aquí todas, tengan claro que no hay ninguna preferencia de unas por otras, por ninguna razón que no sea dos criterios técnicos que están aquí. El primero es cuál es el curso de la epidemia. Como hemos dicho, contrario a la intuición, la vacunación en el sistema educativo no ocurrirá en condiciones de alta actividad epidémica. Por eso la estamos haciendo ahorita, después de 11 semanas de descenso. Por eso no la hicimos antes, porque necesitábamos llegar a una estabilidad epidémica importante con poca actividad epidémica en el país. Y llevamos ya 11 semanas en descenso. Aquí con el semáforo de riesgo COVID, donde semana a semana identificamos la actividad epidémica por medio de 10 indicadores estandarizados, podemos ver cuál es la estabilidad del control en cada entidad federativa. Empezamos primero por las entidades federativas que tienen 3 semáforos verdes en secuencia, 3 semanas con semáforo verde. Luego habrá otras que tengan un amarillo y 2 verdes. Luego habrá otras que tengan 2 amarillos y un verde, luego habrá las que solo han tenido amarillo, luego habrá las que tengan 2 amarillos y un naranja, etcétera, 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 en las últimas 3 semanas. Afortunadamente llevamos ya más de 3 meses en que no hay semáforo rojo, entonces eso es importante. Y ese es el orden, de acuerdo a la intensidad epidémica, están seleccionados. Pongo un ejemplo, la Ciudad de México aparece aquí al final, y podría surgir la preocupación, ¿por qué me mandaron al final? Porque la Ciudad de México sigue en semáforo naranja por razones múltiples que hemos explicado varias veces, su demografía, la enorme cantidad de población, la movilidad, etcétera, etcétera. El segundo criterio es un criterio de factibilidad, es decir, de facilitar la operación. Los embarques, como ya conocen ustedes, no llegan en fechas regulares,
Pfizer es el que ha tenido la mayor regularidad semanal, pero las otras compañías no están distribuyendo con esa regularidad. Y tampoco, por las razones también explicadas muchas veces, no es una proveeduría fija. Hay muy pocas compañías que producen muy poca cantidad de vacunas para el mundo y no obstante los contratos están dando vacuna cuando la tienen. Y eso no permite con antelación hacer una programación basada en varias semanas de distancia. Prácticamente semana por semana tenemos que hacer la asignación. Por ejemplo, aquí la proveeduría está garantizada, pero la fecha de llegada no necesariamente. Entonces tenemos que tenerlo claro, no necesariamente sabemos la fecha de llegada para esta semana o para esta semana, pero sí sabemos que va a llegar y esto es importante. Entonces, la asignación en cada estado, además del semáforo, utilizamos un criterio que es cómo utilizar la vacuna de acuerdo a la población necesaria a vacunar, y cada entidad federativa tiene distinta cantidad de personas por vacunar. La maestra Delfina presentaba esos detalles esta mañana en la conferencia matutina, y entonces el criterio preferente es cuando se puede completar la vacunación. En esta semana, estos 5 estados van a completar la vacunación en personal educativo. En esta semana, estos estados van a completar la vacunación del personal educativo. Entonces, sí se ha asignado, de acuerdo a la cantidad de vacuna que se tendrá, con las proyecciones de entrega, para lograr tener todo. Aquellas entidades que tienen mayor cantidad de personal, pues necesitamos tener embarques grandes para poder asignarles la vacuna. Esos son los criterios. Y un último que me gustaría comentar respecto al censo es, aunque esta es la proyección inicial, 3.003.000, existen importantes sobreposiciones. Por ejemplo, es común en el sistema educativo nacional que una maestra trabaje en la mañana en una escuela de turno matutino y luego trabaje en otra diferente en turno vespertino, ya sea en el mismo edificio, a veces en el mismo edificio o en un edificio diferente. Esto es sumamente común. Por lo tanto, nuestro registro está basado en plazas laborales, y puede ocurrir que una persona ocupa 2 plazas laborales referidas a los 2 distintos turnos. Última cosa importante, se están incluyendo en el sector privado aquellas escuelas de todos los niveles educativos que tienen un registro válido. REVOE es como se llama, Registro de Validez Oficial. Este es un registro, como el nombre lo indica, que implica el reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública de que la escuela en cuestión cumple con todos los requisitos legales, reglamentarios y normativos para ser un centro escolar. Pero también existen escuelas que no lo cumplen y no obstante están abiertas e imparten clases, pero no tienen un reconocimiento de validez oficial. Estas escuelas no van a ser consideradas para la vacunación. Esto es importante. Pero no quiere decir que las personas que trabajan ahí van a ser excluidas, pero no van a ser en este momento vacunadas por ser personal educativo. Les tocará, de acuerdo a su edad, cuando llegue la categoría de edad correspondiente. Seguramente algunas ya han sido vacunadas por tener 60 y más años de edad. Una duda rápida sobre el censo. Si se calcularon con base en las plazas, ¿entonces significa que hay un poquito más de vacunas? Significa, gracias Arturo por notarlo, significa que de estos 3 millones es posible que no se necesiten tantas, porque en la medida en que ya en la operación se vaya reconociendo eso, va a ocurrir que en los puestos de vacunación no se presenten las personas porque ya fueron vacunadas. También estamos considerando otros 2 factores. Algunos tienen 60 y más años de edad, entonces ya no se van a presentar a vacunar porque ya les tocó por el hecho de tener 60 y más. Y otro que podría ocurrir, este es más o menos un 10% de las personas que tienen 60 y más. Y otra situación que podría ocurrir, por supuesto, naturalmente, es que alguien desee no vacunarse. Recordar que la vacunación es voluntaria y si no se quieren vacunar, pues no se les debe forzar
a ello. Entonces, de los 3.000.000, es posible que finalmente se necesite un número menor. Ya iremos determinando cuál es, y por supuesto las vacunas no se desperdician, se utilizarán en los otros segmentos. Y ahora nos llegó un caso a la redacción de un caso de discriminación en la empresa de seguros MetLife. Una persona después de tener COVID tuvo secuelas graves, ¿no? Todavía tiene lesiones en un pulmón, entonces necesita un tanque para respirar y varias medicinas. Entonces la empresa a los pocos días que se reintegra al trabajo, sus jefes inmediatos le empiezan a asignar más trabajo y le empiezan a hacer como hostigamiento laboral para finalmente acabarlo corriendo. A él no lo han despedido formalmente. Y bueno, toco este caso porque me imagino que así hay muchísimas personas más en el país. Entonces, saber si desde la Secretaría de Salud o desde la Secretaría del Trabajo tal vez no se tiene algún plan para evitar este tipo de discriminación a personas que hayan padecido COVID. Sí, en ese sentido es muy importante y es de carácter general. No hay un plan específico para proteger a las personas que son discriminadas por haber tenido COVID y tener secuelas de ellas. Sea cual sea la razón de la discriminación, esto es ilegal. Y existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo o de los trabajadores a la que se puede y debe denunciar cualquier acto de discriminación. Esta pertenece o es coordinada por o el vínculo sectorial es de la Secretaría del Trabajo, y ahí es donde hay que denunciar, no, independientemente de que sea por COVID o cualquier otra razón. Del personal docente. Rápido, el personal docente nos mandan un mensaje que si personas que están contratadas eventualmente, o sea, cuyas plazas no son fijas, yo no sé si esto significa que su registro sea ante la SEP, ¿no? Como una plaza. Muchas universidades tienen este tipo de esquemas, entonces saber si ellos también van a ser vacunados. ¿Cómo no? Qué bueno que lo menciona Arturo. Esta mañana me preguntaban sobre el tema del personal de salud en el sector privado y aproveché para comentar una realidad inconveniente o muy inconveniente que este asunto de los listados nos ha revelado, que es las contrataciones, a veces llamadas precarias, que quieren decir aquellas contrataciones en las que se ha buscado por parte de los contratantes trucos para no conceder las prestaciones laborales de ley. Estrictamente son contrataciones ilegales. Pongo el ejemplo con algo que ha ocurrido en el sector público de salud por mucho tiempo, que son precisamente contratos temporales por obra determinada o por periodo determinado, y antes de que se cumplan los 12 meses que la ley contempla para hacer antigüedad laboral y tener acceso a todos los garantías o prestaciones, se les suspende el contrato. Es decir, de hecho no se conceden contratos con duración superior a 12 meses, un día. Esto desde luego es antagónico con la ley del trabajo, pero ha ocurrido en México por décadas en el sector público y privado. Hoy que estamos haciendo estos inventarios, estos censos extensivos de la población nacional, nos damos cuenta que las corporaciones o entidades pequeñas, pero finalmente entidades privadas que contratan tanto a personal de salud, en el caso del sector salud, como en las universidades, tienen este tipo de contrataciones. Desde el punto de vista del derecho a la protección de la salud, consagrado por el artículo 4 constitucional y todo lo que deriva de ello, no hay razón para excluirles. Serán vacunadas las personas que están desempeñando un trabajo en estas entidades. Pero hacemos notar que estamos estamos sacando a la luz la práctica que tienen varias organizaciones privadas, universidades, por ejemplo, algunas de buen prestigio académico, de contratar de manera irregular a sus personas trabajadoras. Para el Estado incluso implica otro problema, que es la evasión de responsabilidades respecto a la seguridad social, porque no se les brinda seguridad social, lo que representa un quebranto financiero para el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también podría implicar también un problema de evasión fiscal, cuando se les paga
en efectivo, por ejemplo. En fin, hay toda clase de sorpresas, algunas no tan sorprendentes, pero que muestran cómo en México tenemos todavía mucha irregularidad que se ha exacerbado a lo largo de las últimas décadas. Lo estamos encontrando conforme vamos integrando padrones. Lo que yo comentaba esta mañana es que nos ha llamado la atención cómo al principio, en el caso del sector de salud, no encontramos un eco muy entusiasta por parte de las organizaciones que representan a las corporaciones hospitalarias para integrar padrones creíbles. Y cuando empezamos a ver este fenómeno, nos hizo pensar en que a lo mejor una motivación para no lograrlo podría ser precisamente que esto no apareciera de manera tan obvia. Es una hipótesis, pero estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Gracias. Buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor López Ridaura, quisiera saber cómo va a funcionar en el momento en el que, supongamos, en Palma un profesor de 50 y más, y también le corresponda vacunarse por década de la vida y por ser profesor, y tuviera la opción de decidir, ¿me vacuno en A o en B? ¿Qué decisión tiene que tomar o se va a poder hacer esto? Porque si les toca vacunarse con CanSino a los doctores, digo a los profesores, pero si este mismo profesor por su década de vida le toca Pfizer, seguramente va a preferir esperarse con Pfizer. ¿Ahí cómo funcionaría? ¿Qué sería lo correcto? Y una segunda pregunta para el doctor Gatell. Gracias. Sí, gracias. Creo que el primer mensaje que nos gustaría decir es, no veo por qué, no veo por qué se va a escoger Pfizer. Es muy importante recordar que las vacunas que están evaluadas, autorizadas, son equivalentes. Ha habido, y por eso el hablar sobre la eficacia de los ensayos clínicos y sobre los datos muy tempranos que se están logrando de efectividad, que son pocos países lo están reportando, estamos y todavía incertidumbre sobre si lo que se encontró en ciertos ensayos, porque lo que se encontró en ciertos ensayos pues depende del tiempo en el que se hizo, la época en el que se hizo. Entonces realmente, y esto ha sido la recomendación y discusión en grupos científicos, son equivalentes en su eficacia y en su efectividad, y especialmente en la efectividad para casos graves. Entonces no hay así una razón obvia de que se escoja una vacuna contra la otra. Ahora, realmente sí puede pasar, y no se va a restringir que si una persona llega a un puesto de vacunación porque le toca su edad y llega con su identificación y acredita su edad, no se va a preguntar si además es profesor para que se espere. Eso no va a pasar, ¿no? Se va a vacunar pues donde llega a vacunarse, ¿no? Sí va a ser posible que existan municipios que se activen antes, ¿no? Si yo tengo 50 años y el municipio en el que vivo se activó y todavía soy maestro, pero todavía no estoy en la semana, pues bueno, pues tal vez llegue antes la vacuna por edad a que llegue. Entonces yo creo que va a haber de todo. Lo que sí es importante es que todo esto se registre en una base de datos única. Y nosotros sí tenemos la posibilidad de estar cruzando los CURPS, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a que la gente no se doble vacune, ¿no? Eso es importante, no vaya a ponerse más vacunas de las que les corresponden. Y de todos modos nosotros sí tenemos este censo nominal para que no suceda esto, ¿no? Gracias. Y finalmente, doctor Gatell, el miércoles 21 de abril a las 5 de la tarde habrá una sesión en vivo con el doctor Alejandro Cravioto, que tanto le he pedido, que pues a ver si había la posibilidad de que estuviera aquí con nosotros, pero entonces va a estar en este Facebook Live por parte de Secretaría de Salud. ¿Es una sesión abierta al público o solamente será una sesión para profesionales de la salud, o también los periodistas, como periodistas, pudiéramos tener acceso para poderle hacer preguntas? ¿Cómo va a funcionar? Se está organizando todavía y lo vamos a anunciar próximamente. Sí. Gracias, para que haya conocimiento de la situación. Y un dato adicional, me decían que en la Arena México, si el vial antes, en la primera dosis, servía para 5 personas,
que hoy están diciéndoles que el vial es para 6 personas, que porque vienen más grandes. Es un elemento operativo, no vienen más grandes, pero efectivamente estamos teniendo un rendimiento mayor para la vacuna Pfizer, lo cual es alentador, pues nos permite aprovechar cada vial ahora con 6 dosis y no con 5, y esto ha ocurrido en todo el mundo donde se utiliza la vacuna Pfizer. O sea, no hay que preocuparse. Nada, no, las personas, el público en general no tiene nada que hacer al respecto, eso es para nosotros que nos está funcionando mejor el operativo. Okay, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Paco, gracias.